bendiga, yo soy Anet y hoy les quiero compartir una porción de la palabra de Dios que tiene como título Aflicciones de Pablo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Esto lo podemos encontrar en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 11. El apóstol Pablo, queridos hermanos, sabemos que tuvo que pasar por muchas aflicciones, sufrió muchos padecimientos, pero en cada uno de ellos él le da la gloria a Dios, porque había visto cómo lo había usado, cómo lo había protegido y sobre todo cómo había cambiado su vida, de ser alguien que perseguía a la iglesia a ser alguien que llevó el evangelio y lo pudo compartir con muchas personas de diferentes lugares, viajó mucho y siempre llevaba la palabra de nuestro Dios, recordando quién estaba con él a pesar de todo lo que él vivía. Pero en estos tiempos vemos cómo se ha levantado el evangelio de que tú puedes, de que tú eres suficiente, de que son tus fuerzas, de que tú puedes seguir adelante. Y nos estamos enfocando tanto en lo que nosotros podemos hacer que se nos ha olvidado ¿quién es el que nos da las fuerzas? ¿Quién es el que nos ha traído hasta aquí? ¿Quién es el que nos da de su misericordia cada mañana para permitir que nosotros podamos tener esas fuerzas? ¿Quién es el que nos está fortaleciendo? Y eso es lo que nosotros tenemos diferente con esos tiempos, de que en estos tiempos del apóstol Pablo, él siempre podía recordar, como dice aquí, la consolación, la salvación, cómo Dios lo libraba, cómo Cristo estaba con él, y en estos tiempos es más de lo que nosotros podemos hacer. Pero cuando estamos con Dios, cuando estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, no somos nosotros peleando, no somos nosotros luchando, no somos solamente nosotros que estamos viviendo en pruebas, sino que es nuestro Señor Jesucristo que está con nosotros en cada momento de nuestra vida. No estamos solos y no vamos solos para darnos la gloria a nosotros mismos, sino siempre darle la gloria a Dios, porque Él es el que nos ha ayudado. Él hasta aquí nos ha traído, como dice su palabra, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, y sea su nombre glorificado, no el nuestro, no de las demás personas, no de un pastor ni de una iglesia, sino solamente el nombre de Dios. Sí podemos estar unidos en la oración, pero el que hace la obra es nuestro Señor Jesucristo, así que Él demos la gloria. Aún el rey Nabucodonosor vemos que es como un ejemplo, porque él era uno de los reyes, o si no el rey más poderoso de sus tiempos, el rey de Babilonia, que vemos que tenía tanto poder, tanta gloria, tantas riquezas, todo lo que él pudiera tener, pero vemos que nada de eso fue suficiente, porque aún con su soberbia, aún con su orgullo y aún con esa gloria, él se humilló delante de Dios y recordó que no era él el que había acumulado tantos bienes, sino que era Jehová nuestro Dios que le había ayudado. Él lo había puesto allí y él reconoce en el libro de Daniel, de cómo él delante de Dios no era nada, sino todo venía de parte de Jehová de los ejércitos, y es el mismo Dios que servimos el día de hoy, así que solamente a Él demos la gloria. Dice su palabra en segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 24. 23 al 33, dice su palabra: son ministros de Cristo,
Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y esto son algunas de las cosas que el apóstol Pablo pudo compartir sobre su testimonio, que vemos que lo dice aquí la palabra de Dios, todo lo que él tuvo que padecer, y vemos que son cosas tan difíciles que si lo comparamos con cómo vivimos nosotros ahora, nosotros no estamos pasando tantos peligros que él vivió. Y nosotros tenemos hermanos en Cristo en otros lugares del mundo, tal vez nunca los vamos a llegar a conocer, pero ellos sí están viviendo peligros donde no pueden hacer nada en público, no pueden orar en público, no pueden tener una Biblia, no se pueden congregar como iglesia, hacer cultos en una congregación. Están viviendo peligros tan difíciles que no tienen la libertad de ellos de expresar su fe, no pueden ellos compartir el evangelio con libertad, así como nosotros tenemos esta oportunidad y somos bendecidos de poder hablar la palabra de Dios a través de los medios de comunicación o en persona también, y tenemos hermanos en Cristo que no lo pueden hacer. Así que nosotros debemos recordar que tenemos también que orar por ellos, que tenemos que estar en clamor para que nuestro Dios siga fortaleciéndoles y los siga ayudando, porque en momentos así, pues tal vez les viene también a ellos desánimo de que no pueden ellos compartir la palabra de Dios y no pueden expresar su fe. Pero aquí el apóstol Pablo nos recuerda cómo también nosotros debemos consolar a nuestros hermanos en Cristo, ayudar a que nuestros hermanos en Cristo recobren el ánimo, compartiendo la palabra de nuestro Dios, recordándoles también a las personas que conocemos, hermanos en Cristo, y especialmente a las almas perdidas también, dándoles una palabra de ánimo, recordándoles las promesas que Dios nos da en su palabra, recordándoles que no estamos solos, recordándoles que aún no es el fin. Todos estamos viviendo por diferentes luchas, diferentes guerras, y nuestras batallas para cada uno de nosotros son diferentes y son difíciles, pero nos podemos unir a través de la oración, estando en un mismo sentir, clamando para que nuestro Dios nos siga ayudando y nos siga dando esa fuerza y ese gozo. Aquí el apóstol Pablo no solamente reconoce que todos tenemos pruebas, sino él anima a que unos a otros nos estemos, dice aquí, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Él anima a la iglesia a que recuerden lo que otros hermanos también están viviendo, para que también por ellos puedan orar. Así que nosotros levantemos un clamor por nuestros hermanos en Cristo a la distancia, los que conocemos que están también pasando por aflicciones, haciendo las angustias y las aflicciones de ellos como si fueran las nuestras, porque somos un cuerpo de Cristo y debemos gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Si vemos que un hermano en Cristo se está doliendo, nosotros animarlo, nosotros también dolernos con ellos como si fuera nuestra propia carga, para poder practicar el amor fraternal no fingido de lo que nos habla la palabra de Dios, recordando que debemos estar en un mismo sentir. Así que no nos dividamos más, porque todos estamos viviendo diferentes batallas, todos estamos pasando por algo diferente, pero todos también tenemos al mismo Dios. Así que busquemos el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás nos sea añadido, para que podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas y poder darle la gloria a través de nuestra aflicción y a través también de nuestras victorias. Dice su palabra en Filipenses capítulo 1 versículos 3 al 6.
Doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tal vez te han dicho que si recibes a Cristo en tu corazón, todas tus pruebas se van a ir y tu vida va a ser perfecta y no vas a tener que sufrir. Pero en realidad no es así de fácil. Nuestro Señor Jesucristo puede hacer milagros en nuestras vidas cuando nosotros le buscamos de todo corazón. No cuando le buscamos por interés, no cuando estamos enfermos y necesitamos que Él nos sane, no cuando estamos en deuda y queremos que nos ayude. No solamente cuando lo necesitamos, Él está ahí. Él está ahí para nosotros cada momento de nuestra vida, en pruebas, en victorias, en luchas, angustias, en cargas, en triunfos, en momentos de felicidad y en momentos de angustia, en escasez y en abundancia. Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Así que nuestro anhelo y ese deseo de buscarle con todo nuestro corazón tampoco debe cambiar. Él es el doctor de doctores, abogado de abogados, el rey de reyes, señor de señores, pero no es como algo terrenal que solamente buscamos a un doctor cuando estamos enfermos o a un abogado cuando necesitamos ayuda, sino Él es un Dios que está ahí con nosotros, no solamente cuando estamos en luchas, sino también cuando nos ayuda a ser más que vencedores. Él es el que nos da las fuerzas, Él es el que permanece para siempre, así que no nos olvidemos de Él y no seamos parciales con nuestros hermanos en Cristo, porque a veces pensamos, pues ese hermano le va bien y yo he estado clamando y ¿por qué a mí no me va bien? No debemos nosotros pensar, pues este hermano no le voy a hablar porque se viste así o porque habla así o porque es de tal manera, sino siempre mostrando lo que nuestro Señor Jesucristo nos muestra a nosotros, un amor que no cambia, un amor que no se puede comparar a otra cosa, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros mostrar ese amor, mostrar ese gozo y la salvación que nos ha dado con nuestros hermanos en Cristo, porque Él es un Dios que no solamente cuando estamos nosotros en prueba está allí, así que nosotros ayudemos a nuestros hermanos en Cristo no solamente cuando nos necesiten, sino gozarnos también con las victorias de ellos, no envidiar, no murmurar y no juzgar, sino siempre llevando y dando de gracia lo que de gracia hemos recibido, llevando la palabra de Dios que nos ayuda a vivificar nuestro espíritu y recordar siempre de que no debemos buscarle por interés. Así que hoy yo te animo a recibir a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador en este momento, porque verdaderamente le crees, porque quieres y necesitas más de Él, y búscale hoy que tienes la oportunidad, como dice su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Dice su palabra en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que no podemos pensar, pues yo puedo, yo tengo la capacidad, yo sé cómo hacer las cosas, yo sé cómo van a suceder estas cosas en mi vida, sino siempre dejar que la voluntad de Dios se cumpla en cada uno de nosotros, porque Él obra de maneras de que no podemos entender, en momentos que tal vez se nos hacen difíciles de entender. A veces es necesario que nuestra prueba se haga aún más difícil para poder ver cómo nuestro Dios permanece y nos ayuda aún en lo más profundo de nuestras angustias. No solamente es cuando nosotros queramos o de la manera que nosotros queramos o al instante. Busquemos a nuestro Señor Jesucristo porque verdaderamente creemos en Él, que hará un cambio en nuestras vidas conforme a su voluntad y conforme al propósito que tiene en nosotros, no conforme a los planes que nosotros tenemos para nuestra propia vida. Así que recordemos siempre de que como remanente debemos nosotros estar confiando en Dios a pesar de nuestras aflicciones, a pesar de nuestras pruebas y a pesar tal vez de nuestra desesperación, que a veces nos sentimos impacientes, que a veces pues ya no queremos pasar por aflicciones. A nadie nos gusta pasar por aflicciones, a nadie nos gusta sentirnos desanimados con todo lo que vemos, pero a veces es necesario nosotros sentirnos tan débiles para recordar quién es nuestra fuerza, para recordar que debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús. Y qué hermoso es saber que aún hay un remanente que hace la obra a pesar de todo lo que estamos viviendo y a pesar de todo lo que se ve.
Qué hermoso es saber que hay siervos y siervas que son parte de ministerios que van a misiones alrededor del mundo y que tienen que viajar y llevar la palabra y el evangelio. No olvidemos ser una iglesia unida y clamar también por ellos, porque muchos han perdido su vida haciendo la obra de nuestro Señor Jesucristo de estas maneras. Ellos van a lugares que nosotros no podemos ir y comparten la palabra de Dios cara a cara con personas que tal vez nunca han escuchado ni siquiera el evangelio de salvación. Así que hoy yo te animo a que sigas dando palabra de ánimo a las personas y sigas orando por nuestros hermanos en Cristo que están en otros lugares y que tienen que viajar y que tienen que llevar la palabra por medio de estas misiones, porque nosotros todos es nuestro deber, como dice aquí, consolarnos unos a otros, así como lo dice el apóstol Pablo, y de la manera que el apóstol Pablo sufrió. Tal vez ellos también están sufriendo cosas así o aún más difíciles o cosas que no nos podemos imaginar en lugares peligrosos. Así que también levantemos un clamor por ellos, porque los tiempos y el peligro han cambiado, es más, han aumentado, pero nuestro Dios, como recordamos siempre, Él nunca cambia. Dice su palabra en Daniel capítulo 2, versículos 21 al 23. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Y así como nuestro Señor Jehová estuvo aquí en estos versículos que leímos con el profeta Daniel y le ayudó a poder tener sabiduría y a poder ser fuerte a nosotros en estos tiempos también. El mismo Dios del profeta Daniel es el mismo Dios que tenemos hoy. Así que no sé lo que estés viviendo, lo que hayas vivido o lo que está por venir en tu vida, pero sé quién está escribiendo tu historia y quién ha permanecido contigo y quiere que te vuelvas y quiere que sigas confiando en Él y quiere que recobres fuerzas por medio de su palabra. Ya no confíes en el yo puedo, sino confía en Él y Él hará. Porque nosotros no debemos dejar que nuestro pasado o nuestro pecado o nuestras cargas definan nuestro caminar con Dios, sino seguir anhelando más de su presencia. Y es más, que esas aflicciones nos ayuden, nos motiven y nos sigan dando ese anhelo para recobrar fuerzas y decir, pues aunque todo esto esté pasando en mi vida, yo voy a seguir buscando de Dios. Y aunque todo esto esté estando difícil para mí para entender o para poder enfrentar estas tribulaciones, que usemos cada una de ellas para acercarnos más a Dios y para poder recordar quién pelea nuestras batallas, para poder nosotros recordarle a nuestro espíritu y a nuestra alma que no estamos solos y que Él nos ayuda a poder nosotros tener la victoria, que con cada una de esas guerras espirituales que estamos viviendo, que recobremos fuerzas y que nos animemos sabiendo que Dios está con nosotros, porque el mismo Dios que estuvo con el apóstol Pablo es el mismo Dios que tenemos el día de hoy, como lo dice su palabra en Filipenses capítulo 1 versículos 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. No sabemos que si con una aflicción o con una victoria que nosotros vivamos, otros hermanos en Cristo también se pueden animar. Así que sigamos adelante, unidos en oración por nuestros hermanos en Cristo que viven diferentes aflicciones, pero que también están sufriendo, porque sabemos que tenemos al mismo Dios. Y aunque nuestras pruebas sean diferentes y aunque sean difíciles, nosotros podamos buscar a ese mismo Dios y Él obrará en nuestras vidas conforme a su perfecta voluntad. Así que sigamos adelante, unidos en oración, recordando que debemos consolar a nuestros hermanos en Cristo, dando una palabra de ánimo, siempre mostrando el gozo de nuestro Dios, el gozo de la salvación que Él nos ha dado, mostrando el amor entre hermanos en Cristo, recordando que no debemos de buscarle porque queremos algo, sino porque queremos más de Él y no algo de Él. Así que sigamos adelante con ánimo, con una sonrisa, recordando que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros a pesar de los tiempos y a pesar de nuestras aflicciones. Bueno, amigos,
esto fue todo por hoy. Yo soy Annette, deseo que Dios les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, y recuerden que si tienen una petición o un agradecimiento, les animo a ponerlos en los comentarios para poder estar orando también por ustedes. Como dice la palabra de Dios, la oración eficaz del justo puede mucho, y también para agradecer por todo lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros, en la vida de ustedes, y para animar a nuestros hermanos en Cristo a seguir buscando de Dios. Nos vemos hasta la próxima. Adiós, Dios les bendiga.